¿Qué tal? Bienvenido al curso de español. Hoy tenemos más cosas que contar. ¿Y qué vamos a aprender? Hoy aprendemos a organizar la narración de un relato. Un relato es una historia que sucede a una persona. O puede ser un cuento. Había una vez una niña llamada Caperucita Roja. Un día se encontró con el lobo y... Cuando era pequeño me encantaban los cuentos. A mí también. También vamos a aprender a añadir información. Cuando iba a casa, vi a una amiga en una tienda y entré. Esta mañana, cuando estaba leyendo el periódico, encontré una información muy interesante. Ahora vamos a ver a nuestros amigos Elena, Marcelo y Lucas. Pero antes, atención a esta palabra, dinosaurio. Vamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué dice Lucas? No va a ser fácil. Va a ser facilísimo. O va a ser dificilísimo. Elena, ¿quieres un café? No, gracias. Estoy cansada. ¿Por qué? ¿Qué hiciste hoy? Primero, arreglé la casa. Luego, compré comida. Después, cambié una falda. Y por último, vine a trabajar. ¿Y ahora qué haces? Voy a leer. ¿Y qué vas a leer? El cuento más corto del mundo. ¿Quieren oírlo? Bueno. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Es de Augusto Monterroso, un escritor guatemalteco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Eso es todo. ¿Sí? ¿Les gustó? Escribir un cuento de 7 palabras es muy fácil. ¿Estás seguro? Estoy segurísimo. Yo también. De acuerdo. ¿Lo puedes traer mañana? De acuerdo. Muy bien. Mañana te espero con un cuento. De 7 palabras. Va a ser facilísimo. Tampoco, Lucas, no vale. No vale, ¿por qué? Porque es aburrido. A ver. Había una vez un príncipe llamado Marcelo. Un día salió de su palacio. Y se encontró con un mago. Entonces le pidió un deseo. Y el mago se lo concedió. El deseo era... Escribir un cuento de 7 palabras. Muy bien, Lucas. Escribir un cuento de 7 palabras. Demasiado largo. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. A ver. Había una vez un príncipe llamado José Vicente. Un día salió de su palacio. Y se encontró con... Escribir un cuento no es fácil. Escuche de nuevo nuestra primera pregunta. Atención. ¿Qué dice Lucas? No va a ser fácil. Va a ser facilísimo. O va a ser dificilísimo. Va a ser facilísimo. Vamos a aprender ahora cómo organizar la narración de un relato. Escuche a Elena contar lo que hizo hoy. Primero, arreglé la casa. Luego, compré comida. Después, cambié una falda. Y por último, vine a trabajar. Para organizar la narración de un relato, utilizamos palabras que indican el orden de las acciones. Estas palabras son primero. Primero, arreglé la casa. También podemos usar luego. Luego, compré la comida. Otra opción es usar después. Después, cambié una falda. Y para terminar, podemos usar por último. Y, por último, vine a trabajar. Así organizamos un relato. Escuche ahora a Marcelo y a Lucas contar un cuento.
Un cuento es un tipo de relato. Había una vez un príncipe llamado Marcelo. Un día salió de su palacio. Y se encontró con un mago. Entonces le pidió un deseo. Y el mago se lo concedió. Recuerde, un cuento es un tipo de relato. En español, los cuentos suelen empezar con había una vez. Así lo empieza Lucas. Había una vez un príncipe llamado Marcelo. Luego, Marcelo continúa el cuento y dice... Un día salió de su palacio. Otra palabra muy útil para organizar un relato es y. Lucas dice, y se encontró un mago. Y nos sirve para unir un hecho con otro. Para contar lo que ocurrió después, usamos la palabra entonces. Entonces le pidió un deseo. Todas estas palabras nos ayudan a organizar un relato. Vamos a escuchar ahora a algunas personas hablarnos de cuentos populares. ¿Qué cuentos populares conocen? Uy, muchos. Caperucita Roja, La Bella Durmiente. El Patito Feo, La Cenicienta. ¿Qué tipo de cuentos os gustan? Los de terror. A mí los de ciencia ficción. ¿Y los cuentos populares? Yo prefiero los cuentos modernos. Yo también. ¿Qué escritores hispanoamericanos de cuentos conocen? De cuentos hay muchos. García Márquez, Augusto Monterroso. Y de cuentos fantásticos, Borges, Julio Cortázar. Ya escucharon, hay muchas clases de cuentos. Hay cuentos populares, Cuentos de terror, cuentos de ciencia ficción cuentos fantásticos. y muchos tipos de cuentos más. Atención ahora a nuestra segunda pregunta. Lucas olvidó algo. ¿Qué olvidó ayer Lucas? ¿El reloj? ¿El maletín? ¿O la agenda? Buenos días. Buenos días, Elena. Un día muy hermoso, ¿verdad? Sí, hermosísimo. ¿Y el cuento? ¿Dónde está? Cuando estaba escribiendo el cuento, el ordenador se estropeó y no pude acabarlo. Es muy tarde. Tenemos trabajo. Sí, tenemos trabajo. Hola, Elena. ¡Ay, Pablito! ¿Qué haces aquí? ¿Viniste solito? No, he venido con la abuela. ¿Vienes a ver a Lucas? Sí. Ven, te acompaño. Hola. ¡Pablito! ¡Qué sorpresa! ¡Aquí! ¿Qué haces? Sí, ¿qué haces? Unos dibujos para la próxima campaña. ¿Me los enseñas? No, no están terminados. ¿Y el cuento? ¿El cuento está terminado? ¿Qué cuento? Un cuento de 7 palabras. No lo tengo. Lo he perdido. Cuando venía a la oficina, entré en un bar y me dejé el maletín. Lucas, ayer olvidaste el maletín en mi oficina. De acuerdo. Escribir un cuento de 7 palabras es muy difícil. Es dificilísimo. Es muy fácil. Cuando Lucas llegó no tenía el cuento. Pablito es un niño muy inteligente. Vamos a conocer la respuesta a nuestra segunda pregunta. ¿Qué olvidó ayer Lucas? ¿El reloj? ¿El maletín? ¿O la agenda? Ayer olvidaste el maletín en mi oficina. Vamos a aprender ahora cómo añadir información. Escuche a Lucas. Cuando estaba escribiendo el cuento, el ordenador se estropeó y no pude acabarlo. Cuando venía a la oficina,
entré en un bar y me dejé el maletín. ¿Escuchó? Primero Lucas nos informa de una situación, luego nos informa de una acción y luego añade más información para contarnos lo que ocurrió después. Atención. Primero, Lucas nos informa de una situación. Cuando estaba escribiendo el cuento, Luego nos informa de una acción. el ordenador se estropeó. Por último, añade más información para contarnos lo que ocurrió después. Y no pude acabarlo. Más tarde, Lucas vuelve a hacer lo mismo. Nos da información sobre una situación. Cuando venía a la oficina, Luego nos informa de una acción. entré en un bar Y de nuevo añade información para contarnos lo que ocurrió después. y me dejé el maletín. Ahora vamos con nuestra actividad. En nuestra actividad de hoy vamos a escuchar un cuento desordenado. Usted tiene que ordenarlo. De repente oyó hablar a una rana. Entonces le dio un beso a la rana. Un día, Antonio estaba solo junto a un río. Había una vez un príncipe llamado Antonio. Y la rana se convirtió en Helena. La rana le dijo: Antonio, soy una princesa. Había una vez un príncipe llamado Antonio. Un día, Antonio estaba solo junto a un río. De repente, oyó hablar a una rana. La rana le dijo: Antonio, soy una princesa. Entonces le dio un beso a la rana. Y la rana se convirtió en Helena. Vamos a ver ahora un documental sobre un festival de cuentos. El Maratón de Cuentos de la ciudad española de Guadalajara. Todos los años, desde 1992, se celebra en la ciudad española de Guadalajara un maratón de cuentos. Durante todo un fin de semana, desde el viernes a las 5 de la tarde hasta el domingo a las 3 de la tarde, se cuentan alrededor de 600 cuentos. Estos cuentos son narrados por personas individuales o grupos ciudadanos, corales, asociaciones, clubes de lectura, aulas enteras. Por ello, los narradores suelen pasar de 1000. Muchos de ellos son vecinos de la ciudad, pero otros muchos son visitantes. Algunos de ellos vienen incluso del extranjero. Las narraciones tienen lugar tanto en la calle como en hospitales, teatros y residencias de la ciudad. El maratón tiene una única regla. Los cuentos tienen que ser narrados, no se pueden leer. Y si la ciudad tiene muy buenos narradores, en ella podemos encontrar a los mejores oyentes del mundo. A eso de la medianoche puede haber 1500 personas escuchando en perfecto silencio esas maravillosas narraciones conocidas como cuentos. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa. Recuerde, puede estudiar el curso completo de español en casa. Y repasar lo aprendido con las actividades multimedia. ¡Hasta pronto!